Se ve el puntero también. Ah, perfecto. Ya, listo, listo. O sea, ahora continuamos. Rechazo de trasplante, ¿ya? Sí, doctor, ahí quedamos. Ya, ok. El rechazo de trasplante, ¿no? El sistema inmunitario del receptor, o sea, del paciente que recoge el trasplante, reconoce al injerto como un cuerpo extraño y lo ataca, ¿no? Ojo, por eso es que lo rechaza, ¿no? O sea, el mecanismo para este rechazo, ¿no? Que sea mediado por reacciones de células T, reacciones mediadas por células T, que puede ser de dos formas, vía directa o vía indirecta, ¿no? La vía directa, las células T del receptor del trasplante reconocen las moléculas MHC halogénicas del donante. Ojo, ¿ya? Estas células T, recuerden ustedes las células T que son las células fundamentales, las células de memoria, ¿no? Las células de memoria, ¿no? Que reconocen, ¿no?, las moléculas MHC halogénicas del donante sobre la superficie de la célula presentadora del antígeno injerto, ¿no? Mientras que la vía indirecta, los linfocitos T del receptor reconocen los antígenos del injerto donado, después de ser presentado por las células presentadoras de antígeno del propio receptor. Ojo, ¿ya? Uy, espérate, se no fue. Entonces, y también hay reacciones mediadas por anticuerpos, o sea, de dos mecanismos se produce el rechazo de trasplante, ya sea por acción propia de las células T, ya sea por vía directa o indirecta, o por reacciones mediadas por presencia de anticuerpos contra el órgano receptor, el órgano trasplantado. ¿Qué sucede en la vía directa? En la vía directa, las células dendríticas, o sea, las células dendríticas macrofágicas, que son parte del sistema inmune, presentan el órgano donado, ¿no?, y son los inmunógenos más importantes, estas células dendríticas, ¿no? Son ricos en moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y 2. Las células TCD4 y TCD8, ¿no?, del receptor de trasplante participan. Recuerden ustedes que la célula T tenía dos funciones básicas, ya sea como supresora o como cooperadora o como supresora. Participa la célula TCD4 como cooperadora, estimulando el sistema inmune, y TCD8 suprimiendo la acción del sistema inmune. Entonces, este TCD8, que es el que suprime, ¿no?, el sistema inmune, reconoce los antígenos de histocompatibilidad de clase 1, ¿no? Y este TCD8 se diferencia al linfocito citotóxico maduro, de modo que destruye el tejido injertado, ¿ya? Actúa directamente, destruyendo el tejido injertado. Se puede destruir directamente. Pero también el TCD4 también actúa, libera citoquinas, que en este caso la interleuquina 2, ¿no?, en estas células dendríticas, ¿no?, que presentan los inmunógenos, ¿no?, el TCD4, para favorecer la diferenciación de los linfocitos T. Este TCD4 se activa para proliferar y diferenciarse en célula efectora TH1, que reconocen moléculas halogénicas de clase 2. Estas citoquinas que son producidas por este TCD4 permiten aumentar la permeabilidad vascular, ¿no?, favorecen el acúmulo de linfocitos y macrófagos, producen lesión de injerto. Entonces, ustedes aquí pueden colegir de que cuál de estas dos, CD4 o CD8, es más agresiva, ¿no? Esta actúa a través de la TCD4, actúa liberando citoquinas, ¿no?, lo que aumenta ahí va a dar lugar a congestión, ¿no?, infiltrado linfocitario, ¿no?, y macrófagos, y produce una lesión de injerto que no es tan seria como si produce el TCD8,
El TCD8 reconoce los antígenos, ¿no? Y se transforman en citotóxicos, destruyen el tejido infartado, ¿no? La acción de esto es mucho más seria. Vamos a ver qué pasa en estos. La vía indirecta, el TCD4 penetra en el injerto y reconoce los antígenos presentados por las células dendríticas del huésped. Recuerden que en la vía directa, estos CD4 actúan, acá está, actúan, ¿no?, secretando citocinas o citoquinas como la interleuquina 1, mientras que en la vía indirecta, ¿no?, estos actúan directamente, reconociendo los antígenos. Los CD8, por esta vía, no pueden reconocer ni destruir directamente a las células del injerto. O sea, esta vía es mucho menos agresiva que la directa. Y solamente es por acción de los CD4 que van a actuar. El principal mecanismo del rechazo celular puede ser la producción de citoquinas por las células T y la hipersensibilidad retardada, ¿no?, la vía indirecta, porque es el CD4. Entonces, este tipo de rechazo, ¿no?, acá tenemos, lo importante es esto, ¿no?, que la vía directa, aquella donde actúa directamente el CD4 lesionando, ¿no?, el tejido, o el CD8 lesionando el tejido, ¿no?, ¿está? Acá. El CD8, que es el que va a lesionar el tejido, ¿no?, o a través de las citoquinas, ¿no?, da lugar al llamado rechazo agudo, es un rechazo brusco, ¿no?, mientras que la vía indirecta, ¿no?, en el cual solamente, miren, participa el CD4, no participa el CD8, ¿no?, da lugar al rechazo crónico. Entonces, hay dos tipos de rechazo: rechazo agudo y el rechazo crónico. En el rechazo agudo participa tanto el CD8 como el CD4. El CD8 directamente lesionando el tejido, ¿no?, y el CD4 secretando citoquinas como la interleuquina 1, que van a la larga producir congestión, acúmulo de linfocitos, macrófagos, etc., produciendo lesión en el órgano. Mientras que en la vía indirecta es un rechazo crónico, ¿no? Entonces, tenemos aquí el rechazo agudo, vía directa; rechazo crónico, vía indirecta. Esto es lo que más nos va a importar. Entonces, por la vía directa, la célula presentadora de antígeno, que es la célula dendrítica macrofágica, la molécula de histocompatibilidad clase 1 se pone en contacto con el CD8, ¿recuerdan? Y el CD8, ¿no?, es el que va a destruir directamente el órgano trasplantado, ¿no?, mientras que el CD4 se pone en contacto con el antígeno de histocompatibilidad clase 2, ¿no?, y lleva lugar a congestión, a reclutamiento de linfocitos, macrófagos, la vía directa. Y esta vía directa, hemos dicho que es la que nos va a dar lugar al rechazo agudo. Mientras que la vía indirecta, ¿no?, solamente participa el CD4, directamente, y da lugar al rechazo crónico. Ahora, reacciones mediadas por anticuerpos, así como hemos visto que es por células, por anticuerpos, está el llamado rechazo humoral y rechazo agudo. El rechazo humoral, que puede ser hiperagudo, y el rechazo agudo.
Este rechazo hiperagudo, se llama así, porque es violento. El paciente recibe el trasplante y en minutos, máximo una hora, está rechazando el órgano, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Anticuerpo antidonantes preformados están presentes en la circulación. O sea, antes de que el órgano llegue, ya el paciente tiene anticuerpos contra este órgano. Estos anticuerpos circulantes reaccionan con el órgano trasplantado y se deposita rápidamente en el endotelio vascular del órgano. Rápidamente. O sea, el paciente tiene este tipo de anticuerpos. De allí que es importante cuando uno le van a hacer un trasplante, hacer toda una serie de estudios para ver si realmente puede o no aceptarlo. Y aún así, a pesar de que el paciente es compatible, todo, tenemos el riesgo de otros tipos de rechazos, ¿no? Pero por lo menos evitamos el rechazo agudo. ¿Y qué ocurre en este caso? ¿No? Cuando esos anticuerpos, ¿no?, afectan al órgano trasplantado, ¿no?, va a producir daño del endotelio vascular. Ahorita no moleste. Y ocurre una fijación del complemento que da lugar a trombosis en ejemplo y muerte isquémica de este. O sea, lo que produce este daño vascular por acción del anticuerpo, ¿no?, en el órgano trasplantado, ¿no?, da lugar a una trombosis en injerto y muerte consciente. El daño, ven ustedes, en ya vamos nosotros recordando que en el daño es vascular netamente, ¿no?, es el problema vascular. Y al haber problema vascular, se produce una trombosis, o sea, una oclusión del vaso, ¿no?, y por ende no hay aporte sanguíneo y el órgano muere inmediatamente. Desgraciadamente esta reacción es inmediata, ¿no? Pero gracias a los estudios absolutamente ya es fácil evitar esto, ¿no? El rechazo agudo sí se puede presentar, aun cuando el paciente se han hecho los estudios, ¿sí?, porque hay la exposición de los antígenos de histocompatibilidad de clase 1 y 2 del donante pueden formar anticuerpos. O sea, pueden formar anticuerpos en el paciente del receptor. Entonces, este es un mecanismo. El otro es que se produce una lesión por citotoxicidad del complemento. Hay una inflamación y una citotoxicidad por anticuerpos. Hay una vasculitis. También la lesión, en este caso, es vascular, ¿no? Pero acá lo que hay es una vasculitis. O sea, en el rechazo agudo lo que va a predominar es la vasculitis, el daño vascular de tipo inflamatorio, mientras que en el rechazo hiperagudo es una isquemia por una trombosis, una oclusión total de la pared vascular. En el rechazo agudo, el problema es un problema inflamatorio. El rechazo hiperagudo, o sea, ocurre en minutos y horas post-trasplante. Eso es lo que decía que es violento, ¿no? Se produce el trasplante del órgano, ¿no? El receptor, sus anticuerpos actúan inmediatamente contra el órgano, atacan los vasos, produce trombosis, la isquemia y el paciente pues rechaza totalmente. Y el órgano donado se pierde, ¿no? Clínicamente, ¿cómo se puede observar esto? El paciente recibe su órgano, por ejemplo el riñón, ¿no?, excreta escasa gota de orina, o sea, hay una anuria, prácticamente no funciona el riñón, ¿no?, le tira una anuria, un poco sangre, esto es lo que encuentra. Basta que clínicamente uno vea a un paciente recién trasplantado que no funciona el riñón, ven otro poquito de sangre, ese riñón prácticamente se perdió porque hay un rechazo hiperagudo. ¿Y qué encontramos nosotros macroscópicamente en el riñón del rechazo hiperagudo? Esto sí, por favor, me interesa porque el curso es patología. Y en patología tenemos que saber qué cosa es lo que nosotros vamos a observar, ¿no?, histológicamente, y qué vamos a observar macroscópicamente, cómo reconocemos
Nosotros, un órgano, ¿no? Que sea rechazado inmediatamente, ¿no? El riñón se vuelve un riñón cianótico, ¿no? Dentro de un moteado en la superficie y su consistencia es flácida. Pierde la consistencia y presenta un color moteado, ¿no? Cianótico. Microscópicamente ya dijimos, en el rechazo hiperagudo hay trombosis, básicamente trombosis, oclusión trombótica de la pared capilar. La trombosis, creo que todavía no he visto esa clase, es la oclusión de un vaso sanguíneo, ¿no? Por material de fibrina, plaquetas, ¿no? Que van a estar adheridas a la pared del vaso. No hay forma de desprenderlo. Y por eso, a diferencia del coágulo, el coágulo también puede ocluir un vaso, pero el coágulo sí se puede desprender fácilmente. El trombo no. El trombo se adhiere, se pega a la íntima del vaso. Por eso es que estos pacientes fallecen, o este órgano se pierde rapidísimo. ¿Qué vamos a encontrar además de esta trombosis? Vamos a encontrar necrosis fibrinoide en las paredes arteriales. O sea, la pared arterial adquiere un color rojizo, intenso, necrosándose, necrosis fibrinoide. Esto se da en los casos agudos o supraagudos, se da necrosis fibrinoide. Y si hay una necrosis fibrinoide de la pared arterial, con una trombosis, una oclusión total del lumen, por ende, la necrosis total de la corteza. Una necrosis. Y al haber necrosis total de la corteza, por eso es que no hay pues orina. Porque recuerden ustedes que los glomérulos están en la corteza. Y ahí es donde se produce la filtración glomerular. Y como no hay destrucción de glomérulos, el paciente lo único que orina es un poquito de sangre, punto. ¿Qué más podemos encontrar acá? Vamos a encontrar también una vasculitis. Hay acúmulos de neutrófilos dentro de las arteriolas, glomérulos y capilares peritubulares. O sea, todo el sistema vascular está dañado. Hay una vasculitis. Pero esta vasculitis va acompañada por esto, la trombosis, que es la característica del rechazo hiperagudo. En patología se usa una técnica que es la inmunofluorescencia, es el uso de sustancias inmunofluorescentes para poder determinar la presencia de anticuerpos o antígenos, ¿no? Y complementos, que puede ser IgG, IgM, ¿no? IgA, IgE, etc. Entonces vamos a encontrar que con la inmunofluorescencia se puede encontrar depósitos de inmunoglobulina, cualquiera de estas que he mencionado, la M, la G, ¿no? La E, y también complemento en las paredes de los vasos. Entonces esto nos indica que hay un proceso inmunológico. En la microscopía electrónica hay una lesión endotelial precoz con trombos de plaquetas. Lo que caracteriza un trombo es el acúmulo, pues es la oclusión del vaso con una masa constituida por plaquetas y fibrina. Todo eso es un magma y ocluye totalmente. Lo vamos a ver cuando hagamos la práctica de trombo, ¿no? Es una trombosis, recuerden ustedes, rechazo hiperagudo, trombosis del vaso, con todo lo demás, con la necrosis fibrinoide, la pared arterial, ¿no? Acúmulo de neutrófilos, o sea, filtro inflamatorio, en todos los tubos, en todas las arteriolas o vasos glomerulares y capilares, peritubulares, ¿no? Y por ende, todo esto va a llevar a una necrosis total de la corteza. Y la necrosis total de la corteza, como lleva a toda destrucción de todos los glomérulos, pues allí están los glomérulos, o sea, no hay filtración glomerular, no hay filtración de orina, por ende no hay orina. Por eso el paciente excreta escasas gotas de orina.
y sangre. Todo. El rechazo agudo, este rechazo ocurre ya posteriormente en días, meses iniciales post-trasplante. O sea, después que se ha trasplantado, puede ser días después, semanas, a unos meses, ¿no? Iniciales, y produce el rechazo. Entonces, ¿qué encontramos en este caso? El paciente está orinando normal, ha estado yendo bien, ¿no? Se está controlando con sus drogas inmunosupresoras, ¿no? Pero empieza a presentar elevación brusca de la creatinina sérica. ¿Recuerdan ustedes cuánto es el valor normal de la creatinina? Estamos hablando de 0.6 a 1 miligramos, ¿no? A 1.2 máximo. Entonces estos pacientes pueden llegar a 3, 4, 5, 20, ¿no? Rápidamente. Y eso es signo de una insuficiencia renal. Aún sin que haya anuria, todavía, pero uno empieza a encontrar elevación de otros creatinina sérica. Ya tiene que ir pensando. Un paciente trasplantado renal, al cual después de 3, 4 semanas o primero 1 o 2 meses presenta bruscamente elevación de creatinina, quiere decir que algo está pasando allí, en ese riñón trasplantado, que va llevando a la insuficiencia renal, ¿no? Y esto es lo que se llama el rechazo celular agudo. En el rechazo celular agudo, ¿qué encontramos? Dijimos que era una lesión vascular. Recuerdan, hablamos de vasculitis. Entonces, hay infiltrado mononuclear, o sea, linfocitos CD4 y CD8, intersticial, intersticio. Hay edema y leve hemorragia intersticial. Infiltrado mononuclear en capilares, glomerulares y peritubulares. ¿Ustedes? Acá hay infiltrado, hay una vasculitis, o sea, infiltrado mononuclear. Una inflamación en los capilares, glomerulares y peritubulares, que va a acompañarse de un edema y leve hemorragia intersticial, ¿no? Constituida por linfocitos CD4 y CD8. ¿Sí? Y esto es ya que tiene varios días o algunos meses, ¿no? Por eso es que es de tipo crónico, o es mononuclear, ¿no? ¿Y esto en qué se va a traducir desde el punto de vista de lesión? Una necrosis tubular focal. No se daña todos los túbulos. Ojo, aquí se va dañando por partes. No es como el hiperagudo, que era la obstrucción total del vaso, ¿no? Y bueno, todo lo que le sigue a ese vaso se necrosa totalmente, hay una necrosis total, ¿no? Acá no, acá son parte por parte. Los túbulos se van necrosando focalmente. Y si esto va avanzando, pues se hace una necrosis total, pero inicialmente una necrosis tubular focal. En el otro, una necrosis cortical total. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en el rechazo humoral agudo microscópicamente? Repetimos, una vasculitis necrosante. Vasculitis, inflamación del vaso, con necrosis de la pared. Una necrosis fibrinoide. Entonces, ¿qué encontramos en la pared del vaso? ¿No? Infiltración neutrofílica. ¿No? Depósitos de inmunoglobulinas, complementos, fibrina y trombosis. Engrosamiento de la íntima por proliferación de fibroblastos. Miocitos y macrófagos espumosos. Y aquí sería una extensa necrosis del parénquima. Este es en el humoral agudo. Y ustedes recuerdan en qué caso, cuando hay presencia de anticuerpos. Anticuerpos. Inmunoglobulinas. En ambos casos, tanto en el agudo, ya sea de tipo celular o de tipo humoral, el daño es una vasculitis, básicamente. Entonces, en el celular, tipo celular,
¿no? Sin participación de anticuerpos, infiltrada es mononuclear, una vasculitis mononuclear, con todo su cotejo. Igual en este también es lo mismo. La vasculitis inflamatoria, una infiltración neutrofílica. Acá lo que predomina son los neutrófilos, los polimorfonucleares, ¿no? Y esta es por acción de los anticuerpos o inmunoglobulinas. Dice, hay un engrosamiento en la íntima por proliferación de fibroblastos, miocitos y macrófagos espumosos. Y esto sí produce una extensa necrosis del parénquima. Acá tenemos otros, estos son túbulos normales, ¿no? Lo normal. Y acá vemos este vaso, miren ustedes, un vaso completamente engrosado, dañado. Esto es lo que se denomina de necrosis fibrinoide, un enrojecimiento, degeneración necrótica de la pared del vaso, se necrosa toda la pared, ¿no? Y este color rojizo intenso, está engrosado. Y acá es un trombo, aquí una oclusión de la pared del vaso. Entonces, y el rechazo crónico. El rechazo crónico, como su nombre indica, ocurre luego de años, en pacientes controlados con terapia inmunosupresora. El paciente recibe, toda la vida va a recibir inmunosupresión porque en cualquier momento puede hacer este tipo de rechazo. Pero le permite al paciente todavía controlar su órgano donado. En este caso, a diferencia del agudo, en que existe una elevación súbita de la creatinina sérica, que se va de 1 a 10, a 12, a 20, en este caso la elevación es progresiva. Uno encuentra que el paciente poco a poco va dañando su órgano trasplantado. Entonces hay elevación de la creatinina sérica a lo largo de 4 a 6 meses. O sea, le da al paciente chance de poder recibir algunas drogas supresoras o algún tratamiento para evitar de que esto se pierda totalmente. Se puede revertir el rechazo crónico. Mientras que el rechazo agudo o hiperagudo es imposible revertirlo, por eso el paciente ni siquiera sale de sala de operaciones y ya perdió el órgano donado, mientras que el paciente en el rechazo agudo sí sale de sala de operaciones, está en su cama, ¿no? Inclusive puede estar en casa y pierde el órgano. Mientras que el rechazo crónico, se produce luego de años. O sea, eso quiere decir que el paciente nunca debe descuidarse de su control luego que ha sido trasplantado. Eso no quiere decir que pasó 1, 2, 3 años y ya está feliz. No. Él tiene que seguir cuidándose de por vida. Y la evolución es lenta, es progresiva. Y la mejor manera de poder controlarlo es, ¿no? Evaluando la creatinina sérica. Si uno encuentra que el paciente tiene 1, 2, 3, 4, inmediatamente, o sea, hay que reforzar esa inmunosupresión y mantener niveles bajos, dieta, qué sé yo, ¿no? Corticoides, ¿no? Microscópicamente también hay cambios vasculares, ¿no? Como en el agudo, pero aquí se afectan las arterias corticales y lo que encontramos es una fibrosis densa obliterativa en la íntima. O sea, la íntima se vuelve más densa, más gruesa, ¿no? De modo tal que va obliterando el lumen de la arteria, poco a poco, ¿no? Va disminuyendo el aporte sanguíneo a la zona que va a irrigar. Entonces, da lugar a una isquemia, es una falta de aporte sanguíneo renal con pérdida glomerular
fibrosis intersticial y atrofia tubular. Focos, ¿no? Es focal. No es una cuestión difusa de un solo viaje, ¿no? Poco a poco. ¿Qué podemos encontrar además de esa obliteración o engrosamiento de la pared de la arteria, ¿no? Y disminución del lumen vascular? Encontramos mononucleares, o sea, linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos en el intersticio. En el intersticio. Acá no hay vasculitis. Ojo, acá lo que hay es un engrosamiento de la pared vascular por fibrosis. Poco a poco va disminuyendo el lumen vascular. Aquí lo que vamos a encontrar mononucleares, linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos en el intersticio. En los otros, sí encontramos nosotros, acá está, nosotros sí encontramos nosotros presencia de lesión vascular por inflamación, tanto en el agudo, ¿no? Y en el hiperagudo, aparte de la inflamación, encontramos la trombosis. Aquí nosotros encontramos, este es un vaso, entonces completamente engrosado, su lumen es muy pequeño, la luz es muy pequeña, el aporte sanguíneo a estas zonas aledañas está disminuido, de modo tal que va a producir una necrosis, pues poco a poco. Hay atrofia tubular, los tubos se atrofian, hay área de fibrosis, infiltrado de mononucleares en el intersticio, esto es lo que produce. Acá todavía tenemos algunos túbulos que algunos están preservando su forma, pero hay otros que ya van perdiendo su celularidad, ¿no? Casi no hay células acá, la necrosis tubular, acá igual algunos, acá otros más preservados como estos, pero toda la zona cercana a la arteria o al vaso afectado se va necrosando y se agregan células inflamatorias crónicas, mononucleares. Acá vemos otros, miren ustedes, es un vaso completamente engrosado, con fibroblastos, marcada disminución del lumen, un poco de infiltrado intersticial. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí para continuar? En realidad, ¿saben qué? Estamos corriendo un poco porque lo que antes hacíamos pues, en 15 clases, lo estuvimos haciendo hasta el año pasado en 7 clases. Y ahora me piden hacerlo en 3. Yo les pido mil disculpas, pero sí les dejo para que ustedes... O sea, lo que está aquí va a venir en el examen. No es necesario que se vayan a... Está muy allá a buscar en el libro otras cosas. El pretendido de que esto por lo menos les sirva para que puedan estudiar de acá. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, doctor, está entendible. Ya. Ok, doctor. perfecto. Gracias. ¿Bien? Y como digo, mil disculpas porque a nombre de todos los profesores del capítulo, la facultad nos ha exigido algo que, la verdad que yo pensé inclusive renunciar porque yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y yo al decano incluso dije, yo no quiero ser cómplice, pero ya mis compañeros dijeron, doctor, no renuncie, bueno, yo soy más antiguo, ¿no? Pero yo la verdad que no me siento bien. Yo les pido mil disculpas porque no es mi forma de enseñarles, me gustaba conversar, interactuar con algunos, pero no tenemos tiempo. Entonces continuemos, ¿no? Ahora veamos inmunodeficiencia. Como su nombre indica, la inmunodeficiencia es deficiencia inmunológica. O sea, hay algunos tipos de inmunodeficiencias que son los estados. Los sistemas implicados en la inmunodeficiencia
son el sistema específico, que ya lo vimos, y el sistema no específico, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablamos nosotros al inicio, ¿no? El sistema específico, que está dado por la inmunidad humoral, por la participación de anticuerpos, linfocitos B, células plasmáticas, ¿recuerdan? Inmunoglobulinas. Y las células de inmunidad celular mediadas por células T, básicamente. Mientras que el sistema no específico por las células como los macrófagos, células dendríticas, macrofágicas, o por el complemento. Y como nosotros vimos, de que todo este sistema, tanto específico como no específico, es controlado por estas tías, las células T, tanto tumoral, entonces, la deficiencia en cualquiera de ellos, de estos sistemas, ¿no?, altera la respuesta inmune. Claro, cualquier fallo, ¿no? Esta deficiencia puede ser de naturaleza primaria, comúnmente de origen genético, o secundaria a alguna otra enfermedad o circunstancia que el paciente adquiera durante la vida. Igualmente, la alteración en cualquier sistema puede ser cuantitativo o cualitativo. En muchas de estas deficiencias hay una falla en más de un sistema. O sea, no necesariamente falló uno de ellos, porque falla uno es porque también hay alteración a otra. Claro, básicamente una de ellas se va a hacer más notar, pero el sistema inmunológico es uno solo, que tiene otros subsistemas. Entonces, las deficiencias primarias, se llaman primarias aquellas deficiencias, ¿no?, que el paciente nace con ellas prácticamente, ¿no?, es cuestión genética. Entonces, estas deficiencias primarias, y que no tienen una causa muy conocida, ¿no?, las deficiencias primarias del sistema específico son raras. Claro. Incluyen las células B, células T, deficiencias de células T y B, y son asociadas con infecciones recurrentes, particularmente en el tracto respiratorio y digestivo. Ojo, y vamos a ver, esto es no bonito, pero sí, por lo menos, si nosotros entendemos esto, vamos a entender todo lo demás. Entonces, repetimos, ¿no? Deficiencias primarias son raras y pueden ser por células B o células T. Recuerden ustedes, ¿no? A la izquierda nosotros tenemos 25% de células B y 70% de células T. ¿Recuerdan ese cuadrito? O puede ser que sean las dos células, la célula T y B también. Puede ser. Y estas deficiencias, tanto células B, de células T o células B, o B y T, son asociadas con infecciones recurrentes. Casi todos ellas presentan infecciones recurrentes, vamos a ver, sobre todo en pacientes que recién nacidos. ¿Y cuáles son los órganos más afectados? El tracto respiratorio y el tracto digestivo. Eso lo vamos a ver. ¿No? Mientras que las deficiencias secundarias, como su nombre indica, son secundarias a algo. ¿No? Del sistema específico son comunes. Usualmente la actividad de células T está afectada. Usualmente se afecta a la T, resultando una deficiente inmunidad mediada por células. Y tardíamente ocurre el déficit de células B. Ojo, en las deficiencias secundarias, el sistema específico son comunes. Usualmente la actividad de las células T es afectada. Y si se afecta a las células T, se afecta a todo el sistema, pues a la larga, ¿no? Recuerden ustedes, resultando una deficiencia de inmunidad mediada por células, y tardíamente ocurre un proceso de células B deficientes. Recuerden ustedes que la célula T podía actuar directamente como célula T, podía actuar directamente o actuar contra, actuar estimulando o disminuyendo los monocitos, polimorfos nucleares, etc. O podía actuar directamente produciendo citoquinas, o podía actuar directamente como células T asesinas, etc., matando al glóbulo blanco, o también, si hay muchas células T cooperadoras, estimular la producción
la actividad de células B, o si hay muchas células T supresoras, disminuir la producción de anticuerpos por célula B. Entonces veamos nosotros las inmunodeficiencias primarias que conocemos. Esto he resumido, son muchas, pero por lo menos, ¿no? Estas 6 que les voy a hablar son las más importantes, las más frecuentes, porque son raras después de todo, son raras. Entonces tenemos la agamaglobulinemia de Bruton, el déficit aislado de inmunoglobulina A, solamente la inmunoglobulina A se altera, el síndrome de George, el síndrome de Wiskott-Aldrich, inmunodeficiencia variable común y la inmunodeficiencia combinada severa. Estas 6 inmunodeficiencias primarias. Acá está todo el kit del asunto. Células B, células T o mixtas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en cada una de ellas, ¿ya? Yo no sé qué tipo de sistema de estudio tienen ustedes, pero a mí me funcionó muy bien y me funciona perfectamente bien y para mí es un hobby estudiar usando la mnemotecnia. No sé si ustedes la usan, ¿no? Es muy sencillo. Uno trata de acoplar letras, ¿no? O frases con otro y te sale. Ahí yo lo voy a enseñar ahorita, ¿ya? Si es que no usan esto. Por ejemplo, la agamaglobulinemia de Bruton es una inmunodeficiencia primaria, como he dicho, ¿no? Esta inmunodeficiencia primaria es una inmunodeficiencia ligada al cromosoma X y se presenta en varones. X. ¿Correcto? Aquí viene la primera mnemotecnia. La gamma-globulinemia de Bruton es una deficiencia de células B. B. ¿Ya? B. ¿Recuerdan? Entonces, mientras que las células T son normales. Entonces, ¿cuál es la mnemotecnia? Esto. Células B. B de Bruton. Si nosotros nos mencionan estas 6 inmunodeficiencias, dice, ¿cuál de estas inmunodeficiencias es puramente célula B? No vamos a estar memorizando todo esto, ¿no? Sino decir, oye, B de Bruton. Y ya está. La respuesta. Entonces sabemos que... Entonces, ¿cómo son las células T? Normales. Porque el problema solamente es de célula B. ¿Qué quiere decir? Que la célula... Entonces vamos a elucubrando, a ver. La célula madre, el stem cell, la célula madre, que está en la médula ósea, recuerden ustedes, para producir o transformarse en célula B, ¿qué tenía que pasar? Tenía que pasar a través de los órganos linfoides del sistema del tubo digestivo, que recordaba la bolsa de Fabricio, ¿no? De la célula B. Entonces, estas células T, la célula stem madre, la célula madre, no pasan pues por ese... O sea, hay problemas en el desarrollo embrionario de la persona o del bebé, del feto, hay alteración en esta formación del tubo digestivo. Entonces, no hay órgano linfoide, entonces no produce, o sea, no pasan por ahí, no se produce célula B. Pero si hay timo normal, pues del otro lado. Entonces las células que pasan por ahí sí forman células T. ¿No? Entonces, estos pacientes, entre los 8 a 9 meses de nacidos, dijo, ojo, entre los 8 pacientes de 9 meses presentan cuadros de micosis o infecciones piógenas, que es bacterianas. Pues muchos son una septicemia por hongos, micosis, o por bacterias. Y de 8 a 9 meses. Ahorita yo le voy a hacer una pregunta y ustedes le van a dar la respuesta. Ojo, mire, entre 8 a 9 meses. ¿Qué infecciones
¿a qué bacterias afectan? Estafilococo y Haemophilus influenza fundamentalmente. Pero estos niños se infectan por estafilococo o Haemophilus influenza. ¿Qué presentan? Entre los 8 y 9 meses de edad, conjuntivitis bacteriana, faringitis, neumonía, otitis media, bronquitis, infecciones cutáneas. Básicamente, esto es lo que presenta el niño. A ver, antes de hagamos un ejercicio. ¿Por qué creen que este niño, sí, para no, porque la respuesta está en la siguiente lámina, ¿no?, hace este tipo de problemas? Este niño no tiene célula B, ¿correcto? Pues no maduró por B. Entonces, si no tiene célula B, no hay células plasmáticas. Si no hay células plasmáticas, no hay inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿cierto? No tiene. Pero el niño nace, mire usted, nace y entre 8 y 9 meses recién hace cuadro de mitosis, de micosis o piógenos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque el niño nace con la inmunoglobulina, que son anticuerpos, materno. Recuerda que dijimos que la inmunoglobulina G se transmite a través de la barrera placentaria, o sea, a través de el niño nace con eso. Él no forma, porque no tiene manera de formar, porque no tiene célula B, ¿no? Pero sin embargo, él nace con las maternas. Y mientras la madre le está dando el lactar, justamente 6 meses, un poquito más, ¿no?, se está defendiendo con esto, con lo que la madre le da. Porque recuerden ustedes que dijimos que también el inmunoglobulina G es la que defiende al niño mientras la madre le da el lactar. Pero la madre le suspende la lactancia y el niño hace esto. Hace una infección severa por hongos o por bacterias piógenas, que sea por estafilococo o hemófilos. Y como hemos dicho, presenta conjuntivitis, faringitis, neumonía, otitis media, supurada, bronquitis, infecciones cutáneas. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un paciente, bueno, este murió, pulmón, ¿no?, con un pulmón neumónico, una neumonía. Es un pulmón prácticamente compacto. Y vemos que está totalmente lleno. Casi no hay alveolos. Aquí queda un rezago de alveolos, pero con una sustancia intraalveolar. Y unas pocas células inflamatorias crónicas como linfocitos. Estos son neumocitos. Y estas estructuras de acá, que son unas células grandes con unas inclusiones intranucleares, que son los citomegalovirus. Así por ejemplo. Acá mire, decíamos, ¿no?, que este niño, como no tiene células B, ¿no?, entonces en la sangre dijimos que, recuerden ustedes, que el 25% de células B, pues no hay, tiene cero, ausencia de células B. Y si no hay células B, no hay inmunoglobulinas, o sea, no hay anticuerpos. Y no entiendo. Entonces, si nosotros hacemos un estudio de médula ósea, ¿qué encontramos? Solamente células pre-B, ¿no? O sea, células que no han llegado a convertirse en B, porque es lo que encontramos en la célula materna, la célula stem cell, que es la pre-B, pero que no pasa a ser B, ¿no? Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando vimos una imagen y dijimos que los linfocitos B estaban en los centros germinales, mientras que en la periferia, en las áreas paracorticales, estaban linfocitos T, ¿verdad? Ya. Entonces, si este paciente no tiene células B, porque no se forma célula B, entonces, ¿qué encontramos nosotros histológicamente en el ganglio? Ausencia de células, ausencia de centros germinales. Se va a ver vacíos los centros germinales. Escasas células o están vacíos. Por un ejemplo. En los ganglios, vasos, médula ósea y tejido conectivo, no hay células plasmáticas. Lógico. Si no hay células B, pues no maduran las células plasmáticas. Y si no hay células plasmáticas, no hay inmunoglobulinas. Si no hay inmunoglobulinas, no hay anticuerpos. Así de simple. El tratamiento
¿En qué consiste? En darles inmunoglobulinas. O sea, después de que presentó el problema de que dejó la lactancia materna, hay que darle cierto tiempo inmunoglobulinas comerciales o transmitir transfundible plasma que contienen inmunoglobulinas de otro paciente. ¿Ya? ¿Ven ustedes? Entonces, la gamma-globulinemia de Bruton es la ausencia total de célula B. Y la ausencia total de célula B nos indica que no hay célula plasmática, de que no hay inmunoglobulinas, no hay anticuerpos. Si el niño nace y no tiene célula B, entonces no forma, entonces solamente se va a defender de las noxas que están a su alrededor en los primeros meses de la vida por las células, la inmunoglobulina G materna que trajo al nacer, porque fue, como digo, a través de la barrera placentaria, y porque la madre le está dando su inmunoglobulina G, a través del calostro. Pero pasados los 8 o 9 meses a veces se suspende, ¿no? Y el niño hace este problema. Entonces, la gente dice, ¿por qué si mi niño estaba sanito? ¿No? Habría que pensar esos niños que bruscamente de los 8 a 9 meses empiezan a hacer estos cuadros, ¿no? Porque hacen un cuadro de conjuntivitis, un cuadro de faringitis, o una neumonía, o otitis media, etc. Hacen estos problemas. Hay que pensar en estos problemas. Le suspendieron, vuelvan a darle lactancia materna y dicen, y si el niño mejora, quiere decir que es inmunoglobulina. Ya vienen los estudios totales para ver si tiene o no células en sangre periférica, ¿no? No hay inmunoglobulinas. Entonces, lo que vamos a encontrar, a tener que darle es inmunoglobulinas comerciales. Entonces, eso es la inmunoglobulinemia, la gamma-globulinemia de Bruton. Ojo. La otra inmunodeficiencia que vamos a ver, la inmunodeficiencia variable común. Esta inmunodeficiencia variable común afecta por igual a ambos sexos. Y la otra, recuerden, era varones. Esta inmunodeficiencia variable común aparece en la infancia o adolescencia. ¿Por qué variable? Como dice el nombre, variable, como dice su nombre, puede ser marcada en célula T, marcada en célula B, o de repente regular, media, o sea, es variable, pero de ambas. Que aparece en la infancia o de la adolescencia. Y presenta una hipogamma-globulinemia. A veces solamente IgG es la que falta. Las otras puede haber, ¿eh? Las otras pueden haber. Las otras inmunoglobulinas. Por eso que decía que esta es muy importantísima. Esta se encarga de todo. Ahora, esta inmunoglobulinemia variable común puede ser de varios tipos. Puede ser por un defecto intrínseco de la célula B. Se produce la célula B. Se produce. Viene la célula madre a través de los órganos linfoides del tubo digestivo. Se transforma en célula B, pero esta célula B que se transformó tiene un defecto intrínseco propio de la célula B, que no va a producir inmunoglobulina G u otras inmunoglobulinas. También puede ser por un desorden inmunoregulador de las células T. O sea, recuerden ustedes, la célula T, una deficiencia de la célula CD4, una deficiencia en la estimulación de la producción de inmunoglobulinas. O una presencia T18 activada, o sea, una supresión, una CD8 muy activada, suprime la acción de la célula B y también disminuye la cantidad de anticuerpos. O también puede ser por autoanticuerpos contra células B o células T. Existen, ¿verdad? Anticuerpos contra las propias células B y T. De estos 4 defectos, de estos 4 tipos, lo más frecuente es el defecto intrínseco de células B, o sea, que sea un propio defecto. Ojo, acá sí hay células B, van a tener un porcentaje del 20 por igual, pero el problema es básicamente el efecto intrínseco, o puede ser por estos problemas.
Entonces, ¿qué encontramos acá? En la inmunodeficiencia variable común, hay una incapacidad de la célula B para transformarse en célula plasmática. O sea, no se transforma. Es un defecto intrínseco. Y si no se transforma en célula plasmática, pues no va a producir inmunoglobulinas o anticuerpos. Por ende, no hay anticuerpos, deficiencia de anticuerpos. Y el paciente presenta igualmente, como lo estaba en el anterior, infección bacteriana recidivante, enterovirus, herpes zóster, giardia lamblia, etc. Pero en menor grado, y esto sí es en niños mayores o adolescentes, ¿no? Y en el ganglio, ¿qué vamos a encontrar? Una hipoplasia centrofolicular, unas células B, ¿no?, más pequeñas, que no tienen la misma capacidad de anticuerpos. Entonces, esta inmunodeficiencia variable común, ¿no?, aumenta cuando hay enfermedades como enfermedades autoinmunes como la anemia perniciosa, artritis reumatoide, anemia hemolítica, puede acompañarse de estas enfermedades. Aparte de las enfermedades infecciosas, el niño puede presentar anemia perniciosa, artritis reumatoide, anemia hemolítica. El tratamiento igual que lo anterior, gamma globulina sin plasma. No tiene pues la gamma globulina o la inmunoglobulina fundamental, que es la G, ¿no? Hay que darle. Es lo mismo, ¿no?, sino que acá es mucho menos grave, ¿no? Acá tenemos, esto es un intestino, un duodeno, prácticamente normal, ¿no?, pero que presenta acá unas cositas, esta como suciedad que está por acá, esto que está acá, esto es giardia, ¿no?, giardiasis. Entonces los pacientes con inmunodeficiencia variable común fácilmente hacen giardiasis. O hacen cuadros neumónicos, como el anterior, ¿no?, con citomegalovirus. Claro. Esta inmunodeficiencia de hemoglobina A, que es el déficit aislado, aquí solamente hay eso, ¿no?, una deficiencia de hemoglobina A. Entonces, por eso se llama así, déficit aislado de hemoglobina A. Es un trastorno familiar o adquirido. Igualmente, falta diferenciación del linfocito B para producir inmunoglobulina A. Produce todas las inmunoglobulinas, excepto la A. Entonces, la cantidad de células B, ¿no?, es normal, inclusive la que produce inmunoglobulina A, pero tiene pues ese problema, no se ha diferenciado para producir este inmunoglobulina A. Esto tiene un fenotipo inmaduro que es la coexpresión de la inmunoglobulina D, que está en la inmunoglobulina M en la superficie, ¿no? El nivel sérico, por ende, es bajísimo, o casi no hay. Esa inmunoglobulina no es tan problemática porque uno se defiende con la G, con la M, bueno, ustedes, con la E, la D, pero sí hay, ¿verdad? Así como hemos visto nosotros la gamma globulinemia de Bruton, que era la típica inmunodeficiencia primaria de inmunidad humoral, del linfocito B, ¿verdad? Tenemos el síndrome de George. Aquí, bueno, déficit activo de células T. Células T. Aquí no hay neumotonía. O sea, el síndrome de George, células T. ¿Ya? Hagamos un Bruton, célula B. Acá, el síndrome de George, déficit selectivo de células T. Aquí no hay células T, ojo. Y esto no es hereditario, pero se presenta por una lesión fetal en la 8ª semana, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Recuerdan ustedes qué pasa en la octava semana? En la octava semana ya se formó el timo, ¿no? Del embrión. Entonces, ahí empieza la formación de timo. Entonces, no hay timo. ¿Por qué? Porque hay una falta de desarrollo de la tercera y cuarta bolsa faríngeas. Entonces, como estas bolsas faríngeas tercera y cuarta no se desarrollan completamente, no se forma timo. Y si no hay timo, ¿qué pasa? ¿Dónde maduran las células stem cell para formar células T? En el timo. Y si no hay timo, no hay inmunidad celular. Ojo, células T de timo, por eso se llama timo. Inmunidad, o sea, inmunidad celular. Recuerden ustedes, repito, la inmunidad celular, células T, inmunidad humoral, células B, ¿no? Humoral cuando hay anticuerpos y celular cuando la propia célula actúa. Aparte, ¿qué tenemos? Si hay una falta de desarrollo de la tercera y cuarta bolsa faríngeas, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Una falta de paratiroides. No se fueron paratiroides. ¿No? Da lugar a una hipocalcemia y una tetania. El niño nace con este problema. Es grave. ¿Eh? Aparte, para hacer el síndrome de George, ¿no? El paciente presenta un defecto congénito del corazón y grandes vasos. Es un problema este niño, ¿no? Cuando nace, porque prácticamente su pronóstico de vida es malo, ¿no? Aparte de tener un defecto congénito del corazón y grandes vasos, una falta de paratiroides, que es su hipocalcemia, no hay inmunidad celular, ¿no? Entonces, el niño nace con otra cosa, con malformaciones de boca, nariz y cara. Todo esto suma al síndrome de George. Pero esto sí es serio, porque acá no hay que salve. Como tiene ausencia de células T, que son las responsables de todo el sistema inmunológico, ya sea como células T propias, ¿no? Como estimulando o suprimiendo la actividad, ¿no? O controlando las células B formadoras de inmunoglobulinas. O sea, miren ustedes todo el problema que va a haber, ¿no? Entonces, este niño que tiene un déficit bajísimo o ausente de células T, o sea, en sangre periférica no va a haber, y dijimos que el 70% del linfocito T está en sangre periférica. Entonces, es bajísimo. Y el paciente tiene pues pobres defensas contra hongos y virus. Estos niños al nacer nomás ya hacen problemas muy serios por hongos y virus. Pero no tienen pues con qué defenderse. Entonces, mientras que su concentración de inmunoglobulina es normal, o sea, el linfocito B sí está produciendo lo que normalmente produce, ¿no? Pero produce porque él produce, no porque lo está estimulando o suprimiendo el linfocito T. Entonces, si igualmente, como dijimos, en el ganglio linfático, esto puede ser una pregunta del examen, ¿eh? Miren ustedes, yo podría preguntarle, Diego, a usted cómo está el ganglio linfático, o en qué parte se localiza la célula B y en qué parte las células T. Célula B, área centrofolicular. Célula T, área paracortical. Dice, no hay células linfocitos T, ¿no? Hay una depresión del área paracortical, tanto en el ganglio y en las áreas periarteriales en los vasos. Este cuadro sí es bien serio, pero es muy difícil reconocerlo casi al momento de nacer el niño. Ya hace el problema de esto, ¿sí? Salvo que nazca pues en una urna, ¿no? Nace el niño y encuentra con un hongo, un virus ahí del medio ambiente y se lo llevan 1 o 2 días.
Entonces, la única forma, si uno prevé o encuentra durante la desarrollo fetal este problema, es que el niño nace, hay que ponerle inyección de timosina para que por lo menos por ahí pase un poco con las células T, o recibe un trasplante de timo, que en nuestro medio no se hace. Es rarísimo. Y estos niños sí, como digo, nacen y su problema es muy serio, porque este niño fallece rápidamente. No hay forma de defenderlos. Y acá tenemos, ven ustedes, es el ganglio, corte del ganglio. Estas áreas son las áreas centrofoliculares, que tenemos linfocitos B normales. O sea, la pregunta es, ¿cómo están los linfocitos B en el síndrome de George? B circulantes. Están presentes, están normales. Mientras los linfocitos T, que son las áreas paracorticales, que son estas áreas más claras, más, ¿no?, hipocelulares o acelulares, como en el caso, estas son las áreas paracorticales, donde se localizan los linfocitos T. Área centrofolicular, linfocito B. Área paracortical, linfocito T. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de un caso que yo tuve, le hice la necropsia, me acuerdo, un 1 de enero, de hace muchos años, 2000, antes de 2000. 2 hermanitos habían nacido. Uno nació muerto, nació juntos, nació muerto. Y el otro niño nació vivo. Pero al que nació muerto se me ocurrió hacerle la necropsia. Y encontramos este problema. Muy poca reacción inflamatoria, pues, pero gran cantidad de estas formaciones no, redonditas. A ver, sí, que son criptococos, es un hongo, el coco neoforma, que estaba en todas partes, tanto aquí está en el riñón, estaba en el cerebro, estaba en el hueso, en el hígado, en todas partes, una septicemia por criptococosis. Inmediatamente llamé al abuelo, que era un general, me acuerdo, y le dije, bueno, mira, el problema es que su otro niño probablemente tenga lo mismo. No, me dijo, si mi nieto ha sido normal. Bueno, yo le sugiero que cuanto antes lo vea el pediatra. Y yo hablé con el pediatra. Lo han traído al día siguiente, el niño estaba ya malito. 24 horas siguientes murió. Tampoco se iba a salvar, porque hacer el trasplante de timo no había forma. Pero por lo menos de repente un poco de timosina, no sé, algo. Pero es bravo, es muy difícil. ¿No? Se llama por todas partes. En todas partes se encontró. Aparte, estos niños también hacen problemas de neumonía viral. Es una neumonía raras, raras en el sentido de que cuando el paciente es una neumonía, van a ver ustedes cuando toque la práctica, ¿no? La neumonía se caracteriza porque hay infecciones, células inflamatorias dentro del alveolo, en la pared, ¿no?, lleno esto acá. Pero acá casi no hay, usted ve aquí, no hay inflamación. ¿Qué cosa es la inflamación? La inflamación es el sistema, cómo el organismo se defiende frente a una noxa, ya sea por polimorfonucleares, por linfocitos, células gigantes. Cuando hay inflamación nos indica que se está defendiendo de algo. Pero acá tenemos esta estructura, es un citomegalovirus. Está afectando al niño, pero no tiene ninguna capacidad de defensa. Casi no hay un niño con una inmunodeficiencia severa como esta, pues se va a morir. Entonces, después hacemos un resumen de esto. Inmunodeficiencia combinada severa. La inmunodeficiencia combinada severa, como su nombre, combinada, quiere decir que ambas, humoral y celular, T, B y T, ¿correcto? Severa. La otra era variable común, esta es severa. Acá el problema no es, digamos, que es una célula que no produce tal o cual monoglobulina, ¿no? No.
Acá es que, desgraciadamente, la célula madre tiene un defecto que no se logra transformar en células B o T, no logra. A pesar de que el niño tiene timo, a pesar de que el niño tiene hay un defecto que está ligado al cromosoma X, también varones. Entonces, el defecto acá es el defecto de la célula madre linfoide. El defecto está ahí, está arriba, antes que se forme. Entonces, afecta a las células precursoras de células T y B. No llegan a formarse en T ni B. A pesar que pasan por encima, a pesar de que pasan, pero tiene un defecto que no logran transformarse. Por ende, si hay defecto de célula T y célula B, si hay célula T, falta de inmunidad celular. Célula de inmunidad humoral, célula B. A ver, una mnemotecnia más acá, muchachos, que no sé si se la dije, ¿no? Bueno, no se ha dicho. A ver, ¿se acuerdan, ah? Se van a acordar ustedes de su profesor toda la vida. Porque va a pasar una semana, 2 semanas, 3 meses, 2, 3 años, y le van a preguntar cuando estén ustedes en quinto facultad o cuando sean médicos, ¿y cuál era la célula responsable de la inmunidad celular? O el linfocito que produce los anticuerpos, ¿no? Y es la inmunidad humoral. ¿Cuál es? Se van a olvidar, ¿no es cierto? Pero yo le voy a dar una mnemotecnia. En mi caso, por ejemplo, para mí es imposible olvidarme. Imposible, pues tendría yo que olvidarme de quién soy. Yo soy Torres. ¿Ah? T de Torres. Y C de Castillo. Yo soy Torres Castillo. Si yo digo la inmunidad celular la llevo yo. Mi apellido, Torres Castillo. Ya, pongamos que se olvidan de mí. Ok, Torres Castillo, ya se olvidaron, pues, profesor. Acá sí las mujeres van a tener un poco más de ventaja sobre los varones, ¿no? B y H, inmunidad. Célula B, moral. Hay una revista que mi esposa lee, que es Buen Hogar. VIH. O los que les gustan los helados. El buen humor. B. Inmunidad moral. Se recuerden, ustedes cuando hablen, acuérdense, solamente inmunidad, buen humor. Entonces dice, buen humor, ok, BH. B, humoral, ¿no? Y por descarte, la otra, T, es celular. Entonces yo dice, la humoral, células B, células plasmáticas, anticuerpos, inmunoglobulinas. Las otras son las células T. Es sencillo, ¿eh? Lo digo, es un sistema de estudio que yo manejo hace muchísimos años. Desde que estudiaba en primaria aprendí eso, ¿no? Tuve la suerte que un profesor me enseñó así. Entonces, estos pacientes, como tienen déficit de inmunidad humoral y celular de ambas, pues van a tener infecciones graves recidivantes. Empezando nomás, empezando la vida. El primer o segundo día nació, Candida albicans, hongo, citomegalovirus, bacterias como Pseudomonas pneumocystis carini, virus como la varicela, bacterias, etc. Cualquiera de estos fenómenos no va a afectar al bebé, no afecta. Ese es el problema. La inmunodeficiencia severa, combinada severa. Entonces, dice, la patología depende del defecto básico, claro. Entonces, el timo es un timo pequeño porque no funcionó, pues, o sea, no se produjo, pasó las células madre y no pasó nada. Es un timo que se va atrofiando rápidamente y carece de células linfoides, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar nosotros? Podemos encontrar un tejido linfoide hiperplásico con depresión de las células T. En otros es depresión de células T y B.
El tratamiento, la única manera es trasplante de células de médula ósea. Recuerden ustedes que aquí el defecto era la célula madre, el stem cell. Y si nosotros no le damos nuevos stem cell que tengan esa calidad de transformación, no va a poder. Pues es un problema serio. Pero entonces, en este caso, es el trasplante de la médula ósea. Acá tenemos nosotros un paciente, este es una neumonía, ven ustedes, este es un pulmón, acá están las luces alveolares, los tabiques intraalveolares, y vemos acá que está lleno de células mononucleares en este caso, ahora que bueno, más aumento, pero son mononucleares. Acá también células mononucleares, ¿no? Y esto material rosado es edema, ¿no? Entonces, todo está lleno. Y no solamente afecta a pulmón y tubo digestivo, también afecta a otros órganos, como en este caso la médula suprarrenal. Hay lo que llama una suprarrenalitis. Cualquier órgano se afecta, pues desgraciadamente, como es severa y afecta a las dos inmunidades, la cosa se complica. Veamos este síndrome de Wiskott-Aldrich. Es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. El síndrome de Wiskott-Aldrich está constituido por trombocitopenia, o sea, hay una plaquetopenia, baja cantidad de plaquetas, trombocitopenia, eczema, proceso de dermatitis crónica, y una vulnerabilidad a infecciones recurrentes. Fácilmente este niño hace estos problemas. Entonces, los portadores de este presentan trombocitopenia, eczema y infecciones recurrentes. ¿Qué encontramos nosotros en sangre en el síndrome de Wiskott-Aldrich? Encontramos una depresión de células T y una disminución de inmunoglobulina M. Hay una disminución de células marcadas de células T y una disminución de inmunoglobulina M. Entonces, con una disminución de células T, el ganglio va a haber una depresión paracortical. Y algo que diferencia de los otros inmunoglobulinas es que estos pacientes tienen una propensión a desarrollar linfoma maligno. Y si queremos complicarle la vida a ustedes, ¿no? Yo diría, bueno, ¿y qué tipo de linfoma? Bueno, todavía no hemos hecho linfomas, pero los linfomas pueden ser de dos tipos, groseramente. Linfoma células B, linfoma células T. ¿Qué tipo de linfoma? Linfoma de célula B, porque lo único que tiene, ¿no es cierto? Porque células T no tiene, pues, en caso son muy pocas. ¿No? Entonces, acá tenemos, bien ustedes, es una médula suprarrenal, encontramos que gran parte de la cortical está infiltrada por estas células redondas, con el caso citoplasma, aspecto monótono, que son linfocitos neoplásicos. Es un linfoma en un síndrome de Wiskott-Aldrich. A ver, ¿nos queda qué tiempo? Todavía nos queda cuarto de hora, ¿ya? Veamos tolerancia. La tolerancia puede ser tolerancia natural y tolerancia adquirida. El ejemplo clásico de la tolerancia natural es la habilidad de cada individuo de reconocer y tolerar sus propios tejidos. O sea, el tejido, nuestro cuerpo reconoce nuestro tiroides, nuestro estómago,